Bienvenido a un nuevo episodio. Y en el día de hoy quiero hablarte de el trade que más nos ha enseñado hasta ahora dentro de nuestra carrera y en el que el día de ayer perdimos $223,000. No lo digo solamente por el hecho de lo que se perdió, sino de que cada nivel al que tú quieras aspirar va a requerir algo de ti para que así se pueda constatar. So, mucha gente dice querer hacer múltiples 6 cifras, 7 cifras al año, o mensuales, o semanales, o la meta que sea que tú quieras, pero eso va a venir acompañado de una serie de acciones y esas acciones van a generar una serie de emociones. So, para realmente tú capacitarte a, al estrés que requiere manejar cantidades grandes de dinero, tu mente tiene que asociar esas cantidades de pérdida como que es la norma. Yo recuerdo que cuando yo comencé en 2021, para mí ganar $1,000 era bien complicado y cuando perdía dinero, el estrés y la presión mental que sentía en ese momento era demasiado fuerte. So, mientras han ido pasando los años, obviamente esas cifras se han multiplicado, igual se han multiplicado las cifras en pérdida, y cada situación te va a llevar a elevar tu nivel y a trabajar lo que es la mentalidad, porque mucha gente se enfoca solamente en la ejecución y dejan la mentalidad a un lado. Muchos se enfocan demasiado en la mentalidad y aquí, del lado contrario, enfocándote solamente en la habilidad, pudiera generar dinero sin tener la mentalidad completamente correcta. No digo que va a ser funcional a largo plazo, pero sí en el corto plazo pudieras dar como dicen por ahí, un palo de suerte. Pero en el caso de trabajar más la mentalidad que la habilidad, pues sí, puedes tener una mentalidad en el plano o en la realidad donde te están moviendo. Si no has tenido la suficiente ejecución, por consecuencia no vas a tener las suficientes emociones, por consecuencia no vas a haber podido trabajar las emociones de tal manera que en próximas ocasiones eh, te dé la confianza de hacer o deshacer diferentes cosas. Por si no me conocen, mi nombre es Moisés Rosa, tengo 36 años, llevo emprendiendo los últimos 10 años y mi último emprendimiento, que son los mercados financieros, fueron los que me trajeron hasta aquí para darte fe y esperanza de que es posible vivir una vida extraordinaria bajo principios y valores pensada en el largo plazo. Y como les digo, vamos a este video, vamos a hacer un poquito más técnico. Quiero hablarles un poco de por qué oro, al ser un resguardo geopolítico, no ha tenido el impacto alcista que la mayoría de personas habían visto en los pasados años. Yo puedo decir que pues en los pasados 4 años, que es lo que llevo, pero hay gente que lleva mucho más tiempo y han habido guerras anteriores, obviamente a lo que es el 2021, que fue cuando yo comencé los mercados. Pero desde que llevo en los mercados financieros, siempre la idea ha sido de que geopolíticamente el oro ha sido resguardo geopolítico y también ha sido resguardo contra la inflación. En los pasados, disculpen, en los pasados dos años, el oro batió récord de rendimiento, dando de un 30 a un 40% anual. Eh, el S&P 500, que es uno de los índices que más utiliza la gente en lo que son los planes de retiro 410K, la gente que invierte directamente en lo que viene siendo, qué sé yo, un Robinhood, un Webull o diferentes brokers, donde en vez de meter su dinero en un banco, van y depositan ese dinero en el S&P 500 y el S&P 500 estaba rondando anualmente entre un 10 a un 12%. En los pasados 2 años,
El S&P 500 ha dado entre un 20 a un 25%. Y con todo y eso, el oro había superado esa cifra por mucho. Entonces, pues recientemente, como todos saben, estamos atravesando lo que es la guerra de Irán contra Estados Unidos. Y desde ese momento, eh, tuvimos un mercado, habíamos tenido un mercado sumamente alcista. Y luego de eso hemos tenido movimientos bien drásticos a la baja. Eso no es más que lo que yo le conozco la estructura de mercado. Y como pueden ver aquí, más en lo que viene siendo el plano del daily, teníamos lo que era un inicio de movimiento para lo que era la fecha del 24 de octubre del 2025. Pues fue el último retroceso bajista que tuvimos del precio y ahí tuvimos un arranque alcista en el precio. Entonces, el mercado siempre va a ser impulso, retrocesos para nuevos impulsos. Y en este caso, precisamente, este alto de aquí no quiebra este alto de aquí y se va a la baja. So, tenemos un bajo más bajo que el anterior. So, esto supone que el mercado actualmente está entre una tendencia bajista y alcista al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en el plano anterior, que es como les digo, que es de donde sale el movimiento, en octubre, estamos alcistas, pero en el último movimiento también estamos bajistas. Lo que estaba sucediendo aquí, lo que empezó a suceder aquí fue que tuvimos una liquidación de estos mínimos, tuvimos respeto de zonas de interés de compra y el mercado comienza a irse al alza. El mercado comienza a irse al alza, genera todo este movimiento y aquí comienza una acumulación fuerte. En esta acumulación fuerte, nosotros estuvimos comprando toda esta zona de aquí, pero ya al ver que el mercado no se estaba moviendo lo suficiente y utilizar la herramienta que utilizamos buscando lo que serían las zonas de compra o de venta, pudimos identificar que el mercado se encontraba en zonas de venta y había una alta probabilidad de que el mercado se diera a las ventas. En ese momento recuerdo que estábamos en compra, eso fue hace como aproximadamente como unas 3 semanas aproximadamente. Pues estábamos aquí, igual cuando voy a lo mismo, el mercado genera un quiebre de estructura, genera un retroceso, vuelve y genera un quiebre de estructura, genera un retroceso, y más o menos estábamos en esta zona de aquí, el mercado genera este alto, genera un quiebre de estructura, y recuerdo que cuando empezamos a ver lo mismo que les acabo de mencionar, empezamos a ver que el mercado había generado bajos más bajos que todo esto, había generado esto, aquí vuelve y genera un bajo, aquí genera un quiebre de estructura, so decidimos vender por aquí y vendimos hasta esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque ya en la zona del daily estábamos enfrentándonos a zonas de compra, estábamos enfrentando a las zonas de compra que estábamos por esta zona de aquí, estábamos bien cerca. Y yo siempre le he dicho a mis estudiantes que no podemos ser demasiado mecánicos. El mercado no es tan exacto y desde aquí el mercado se comenzó a comprar. So, el trade en el que acabamos de perder sobre $223,000 fue este trade de aquí, este trade de aquí. Nosotros anticipamos aquí una toma de liquidez de los lows, el mercado nos genera un inicio de movimiento, nos genera un posible cambio de estructura y llevando esto, cuando vamos aquí, como les dije, no podemos ser tan mecánicos y el mercado no llega por menos de 40 puntos. Yo lo venía cazando en lo que era la temporada de 15 minutos. Esto es algo que a las personas se les hace bien difícil contrastar lo que son las temporalidades. Lo que es ir de un H1 a un H15, llevarlo a 5 minutos, llevarlo a 1 minuto. A las personas se les hace demasiado difícil. So, si yo voy aquí, el mercado aquí me comienza a hacer el cambio de estructura. Si yo voy de este punto a este punto, tengo el retroceso. Si yo voy nuevamente a quiebres de estructura, que sería esta zona de aquí,
¿El mercado qué hace? Me descuenta. Si yo voy de aquí a aquí, ¿qué hace el mercado? Me descuenta. Como yo venía cazándolo, como les digo, en la temporada de 15 minutos, yo utilicé este rango y empecé a comprar en esta zona de aquí. Y este era mi trade. Yo regularmente, tú puedes utilizar dos stop loss, tú puedes utilizar un stop loss en lo que viene siendo el rango, o tú puedes utilizar un stop loss estructural. Yo en este caso decidí utilizar el stop loss estructural, que eran alrededor de 600 puntos. Siempre me gusta darle un respiro al precio. En este caso, que eran más de 600 puntos, le di unos 100 puntitos de respiro. Eso va a depender de, como le digo, del rango que se esté generando. Y el mercado, ese movimiento lo dio en lo que fue la sesión de Asia, y ahí nos había dado un 1 o 2. De estas posiciones se hicieron unas tomas de parciales, y el mercado pues ya no, sí nos había validado en la temporada de H1, nos había validado el movimiento, nos había validado el movimiento que había llevado el precio abajo. Eso nos estaba confirmando ese reversal. Días después, el mercado siguió quebrando puntos importantes al alza, como eran estos de aquí, como eran estos otros puntos de acá, mas no se había llevado el último alto, que lo había llevado abajo, que fue el que les mencioné. Eso lo hace previo, esto fue miércoles, esto fue lunes, o semana después fue que empezó a confirmar, pero llevándolo al trade que estábamos. eh, Soy un trader más swing que intraday y que scalper. Lo que estaba buscando era que el precio volviera a esta zona de acá, y yo utilizo lo que viene siendo la promediación de posiciones. Yo lo que busco es seguir añadiendo posiciones en la tendencia, buscando maximizar esa ganancia. Y ya por movimientos posteriores, o previos, perdón, por movimientos previos, ya había identificado que ese movimiento, hacer un movimiento, lo que le conocen como un movimiento acelerado, el precio muchas veces no descuenta en el momento, lo que hace es que comienza a acumular y sigue dando la estructura. Muchas veces se ha ido, pero muchas veces se ha mantenido en esa acumulación y luego es que empieza a dar el retroceso. So, lo que hice fue empezar a mirar el movimiento acelerado. Busqué mi bajo, mi quiebre y lo que era mi alto, y comencé a comprar en lo que era esta zona de aquí. Volví a poner mi herramienta y compré en esta zona de aquí con stop loss aquí. El mercado nos llegó a dar algo de beneficio, pero se voltea. Como sé que tengo demasiado por debajo, pues lo que hago es que espero. El mercado, obviamente aquí sí genera un quiebre de estructura, pero cuando el mercado vuelve y sube, ¿ven? El mercado vuelve y genera ¿qué? Un quiebre de estructura aquí. Este movimiento bajista que tuvimos aquí, para mí queda invalidado y le sigue dando fuerza a lo que eran las compras. Lo que hago es que busco que el mercado llegue a la zona, vuelvo y ejecuto compra, con mi stop por debajo, dándole 64, 65. Igual le digo como uno de estos, aquí, pues el mercado lo que hace es que toma liquidez y vuelve y sube. Cuando el mercado vuelve y sube, ¿qué es lo que me genera? Me genera un posible reversal del mercado con el quiebre de este alto de aquí. Y aquí yo vuelvo a buscar el posicionamiento y vuelvo a comprar en esta zona con stop loss por aquí debajo. Y el mercado se mantiene acumulado por 2 días prácticamente. Y lo que es el día jueves, sesión de Asia, el mercado empieza a caer. Cuando el mercado se lleva este low de aquí, ya sí, entonces yo estoy viendo que el mercado sí puede venir entonces a descontar todo lo que sería
este, perdonen, todo este vacío de liquidez que hay aquí y todo lo que había acá debajo, eso lo veo posible. Y yo digo, pues voy a esperar que el precio me genere entonces un retroceso del movimiento bajista, que hubiera sido algo así, y vendíamos por aquí, entonces aprovechábamos la venta. Pero eso no sucedió, eso no sucede, el mercado baja, esto fue jueves, viernes, el mercado comienza a subir, baja fuerte y aquí comienza a subir. Cuando el mercado vuelve a subir y sigue dejando mecha, yo vuelvo a ejecutar una compra con mi stop loss por acá debajo. Y cuando el mercado en el día de ayer baja con fuerza, pues es que nos sacan stop loss. Pero como pueden ver aquí, ¿qué hace el mercado? Hace una toma de liquidez de los mínimos y comienza a subir fuerte. Cuando yo voy al diario, que fue lo que yo vi en el día de ayer, fue lo que yo vi en el día de ayer, cuando yo voy de nuevo a mi Fibonacci, ahora sí, en efecto, el mercado tocó lo que fue la zona del 50% y es lo que estamos viendo actualmente. Yo decidí ejecutar unas compras con bajo riesgo en lo que fueron estos lows de aquí, haciendo lo mismo que hago constantemente, que es buscar un reversal en el mercado. ¿Por qué estoy buscando un reversal? Porque estoy en zona de compra. ¿Por qué mi convicción de las compras es tan fuerte? Por este detalle. Desde hace 2 semanas atrás, yo combino mucho lo que es el análisis técnico con el fundamental. Nosotros teníamos lo que eran los empleos, los jolts. Este dato específicamente me dice que el anterior habían 6,92 millones. Se esperaban 6,86 y salió 6,87. Este dato es mayor que este, pero es menor que este. Como consecuencia, lo que me está diciendo es que tengo menos empleo. Esto va a traducir a más desempleo. ¿Y qué sucede cuando hay más desempleo? Si hay más desempleo, el gobierno de los Estados Unidos tiene que desembolsar más dinero. Por consecuencia, el dólar baja y automáticamente el oro sube. Nosotros empezamos a anticipar esos datos, como lo que fue el JOLTS. Luego de eso tuvimos un ADP que salió en negativo. Tuvimos menos cantidad de empleo. Se esperaban, salió 61.000. Perdón, previo era 61.000. Lo que se esperaban a 118.000 y salieron 109.000. A pesar de que este dato salió por encima de este, pero por debajo de este, el mercado lo ve como negativo, porque a pesar de que sí hubo un aumento en la cantidad de empleo abierto, salió por debajo. Eso es lo que indica es enfriamiento de la economía y que no hay tanta demanda de empleados. Si no hay tanta demanda de empleados, es porque las ventas no están resurgiendo tan bien. Eso seguía avivando lo que eran nuestras compras. Luego de eso tuvimos lo que fue el desempleo. El anterior eran 190.000, se esperaban 205 y salieron 200. Este dato era menor que este, pero mayor que este. Por eso se ve como verde, porque se ve menor, pero al final del día tenemos 10.000 empleos menos. ¿Qué les dije? A mayor desempleo, hace que el dólar caiga, eso le da más posicionamiento a lo que era el oro. Y para rematar la semana, tuvimos lo que era el dato del NFP, que venía de 185.000 y salió 115.000. Se esperaban 65. Este dato es mayor que este, pero menor que este. Esto nos está diciendo que tenemos sobre 70.000 empleos menos. Lo que venía anticipando George desde el martes hasta el viernes fue lo que avivó ese movimiento de compra que tuvimos. Fue lo que avivó el movimiento de compras que tuvimos la semana pasada. Esto fue.
Pues fue viernes, viernes 1, no era el 8, perdón. El 8, ok, por aquí. Ok, aquí. Pues, pues marcado más o menos aquí, abre esto y voltea. Pero en esta semana, que fue la semana pasada, tuvimos CPI, que esto habla de lo que es la inflación. Tuvimos un aumento de 1,20% en lo que era el CPI mensual. Y en lo que era el CPI anual, tuvimos un incremento de 1,5%. Eso quiere decir que anualmente vamos a tener 1,5% de inflación. ¿Qué pasa? ¿Qué les dije con oro? Oro es resguardo cojo político y resguardo por inflación. Ahora mismo tenemos desempleo elevado y empezamos a tener inflación a causa de la guerra por el petróleo. Si el petróleo cuesta más, por ende los embarques cuestan más y toda esa cadena de suministro se comienza a ver afectada. Yo, que también soy empresario y tengo food truck, ya desde hace varias semanas, ya los costos en muchos de los productos empezaron a subir. Empiezan por $1, $2, $4, $5 y así sucesivamente. Si a nosotros nos cuesta más caro el producto, una de dos. O nosotros tenemos que absorber el costo para que la gente siga viniendo y podamos seguir vendiendo, o tenemos que aumentar los costos y eso puede traer una represalia de que a mayor costo el cliente a lo mejor vaya hoy, pero diga, contra, esto me subió. Pues a lo más seguro va a ir a buscar otro sitio, aunque no le guste tanto, solamente por la economía. Muchas veces nosotros tenemos que asumir esos costos y ahora mismo estamos asumiendo costos, por lo menos en mi caso. Tenemos inflación elevada. Luego de eso tenemos, y en lo que viene siendo inflación al producto, y de 1,2 brincamos a 1%. Aquí subimos 1,8% y aquí subimos 1,7%. ¿Qué sigue avivando esto? A las compras en oro. Luego de eso tuvimos lo que eran las ventas retail y de 1,9% pasamos a 1,7% y de 1,6% pasamos a 1,5%. En ambos casos nos fuimos por encima del 1% menos en ventas. Si las ventas retail, que son las ventas en el corto plazo, se están viendo afectadas, las ventas a largo plazo se van a ir viendo afectadas. Eso sigue aumentando los riesgos de estancamiento en la economía. Y para rematar el dato, tuvimos una mayor cantidad de desempleo. Por eso mi convicción en las compras seguía estando ahí. Y ahí es donde estamos actualmente. A día de hoy, a día de hoy, el mercado para mí lo que hizo fue liquidar todas las posiciones de estos mínimos y está confirmando lo que viene siendo las posiciones de compra. Ya desde yo que llevo mucho tiempo, ya desde aquí el mercado me está confirmando. Pero si yo lo llevo a un plano de unos 15 minutos, para que ustedes lo puedan ver un poquito más claro, se ve un poquito más la estructura, pueden constatar aquí que el movimiento que lleva el mercado abajo es este alto, el mercado genera un quiebre y genera un bajo. Al mercado quebrarlo en contraria, lo que me está diciendo es que esa fuerza bajista que tenía el precio, pues no está tan latente y que podríamos tener compras. Yo lo que estoy buscando en el día son compras. Ya yo tengo compras, como les dije, desde lo que era la zona de abajo. Entonces yo tengo lo que sería mi inicio de movimiento, mi quiebre de estructura, que en el caso de ahora reciente se acaba de dar con un cuerpo, son lo que me valida un poco más la situación. Y lo que tendría que estar buscando es que el mercado me genere un retroceso para yo añadir otra posición en el mercado. Cabe destacar que en la mañana de hoy también tuvimos un dato donde el presidente de los Estados Unidos levantó sanciones a lo que es Irán en cuestión al petróleo. Eso empieza a bajar lo que son las tensiones. En el día de ayer tuvimos
un careo, por así decirlo, entre Estados Unidos e Irán, donde Estados Unidos le envió lo que quería para parar la guerra. Irán contestó con lo que quería para parar la guerra. Ahí como que se pararon, porque ninguno de los dos quería ceder, pero en el caso de Estados Unidos cedió hacia una de las peticiones de Irán, que era eliminar las sanciones del petróleo. Eso hizo que oro, lo que fue a las 8 de la mañana, diera este movimiento de aquí de unos 300 puntos, que lo llevó por encima de este alto de aquí, lo llevó a un pequeño retroceso y ahora vemos como también volvió a tener un movimiento sobre casi 300 puntos que sigue validando las compras. Ya no solamente se lleva este, sino que se lleva este movimiento. Eso es como si yo eliminara todo este movimiento y el mercado estuviera saliendo como de aquí, algo así. So, lo que voy a estar esperando en el día va a ser un retroceso aquí para comprar, pero lo que realmente me confirmaría las compras sería tener un quiebre de este alto de aquí y entonces de aquí entonces pudiéramos estar buscando estas zonas de interés de acá arriba, estas zonas de interés de acá arriba. El detalle con todo lo que viene pasando de inflación actualmente, a pesar de que el desempleo le genera un impacto negativo en el dólar, es que inflación, al dispararse, lo que lleva a la Reserva Federal es a no bajar las tasas o a subir las tasas de interés. Eso lleva a que lo que viene siendo los CFD, todas estas cosas que tienen que ver con los bonos del tesoro, van a subir, podrían subir de rendimiento. Por tal razón, el dólar se fortalece. El dólar se fortalece por la inflación, pero también se debilita por la inflación. En el corto plazo, la inflación alta beneficia al dólar, pero en el largo plazo lo debilita y hace que oro entonces suba. Todo este movimiento que tuvimos, para mí fue una antesala de lo que va a suceder o de la posibilidad de lo que va a suceder. Y todo este movimiento aquí fue para sacar a la mayor cantidad de personas. Porque como yo le digo a la gente, para mí el mercado es un casino a una escala galáctica. ¿Cuál es la meta del casino? Ganar dinero y que tú que estás invirtiendo pierdas dinero. Pues eso es lo mismo que quiere hacer el mercado. Ya el mercado está anticipando lo que viene pasando con desempleo, con inflación alta, con la posibilidad alta de que la guerra culmine. So, ellos están anticipando ese movimiento, sacan a la mayor cantidad de gente posible y el movimiento se comienza a dar. Para mí, puedo equivocarme, pero para mí, el mercado muy probablemente va a ir a la zona de los 4.893. ¿Qué nos dio este trade o qué enseñanza nos dio este trade? Que si es bueno tomar buenos movimientos, también es bueno tomar ganancias. Me vi con un trade de más de 1.000, 1.800, 2.000, creo que 2.000 puntos en total. Y de este trade precisamente yo no tomé nada de ganancias. ¿Cuál es la otra enseñanza? Identifiqué el movimiento acelerado y que entendía que el mercado podía venir a llenar todo esto y cargué demasiadas posiciones en esta zona de aquí. Al cargar muchas posiciones en esta zona de aquí, mucho menor a las que ya había tomado en el pasado fueron muchísimas más órdenes las que se tomaron, pero igual fueron muchas las órdenes que se metieron para la cantidad de posiciones que había abajo. Cuando las posiciones de arriba se comen la posición de abajo y el mercado sigue, en este caso, bajando, pues toda la ganancia que había desde aquí hasta acá, obviamente va bajando y la que está arriba, como va en negativo, va aumentando. Llega un momento de que esta de arriba es tan grande y la de abajo se disipa que prácticamente se revierte el movimiento. Lo que me llevo de aquí es que, hacer una toma de ganancia, no importa la cantidad que tengan ganancia, que el mercado siempre se puede revertir y
en un escenario similar, pues esperar un poco más. Si acaso tomar una o dos posiciones, pero no entrar tantas posiciones, porque, pues, como les digo, el mercado siempre tiene la posibilidad de revertirse. Nosotros no controlamos el mercado, nosotros solamente nos montamos en el movimiento y podemos, en nuestro caso, que es lo más que me gusta hacer, anticipar un movimiento, pero que esa anticipación de movimiento no te lleve a creerte que eres el rey del mercado, y el mercado siempre te va a recordar tu verdad. El mercado, por más grande que tú seas, más grande que tú seas o creas que eres, el mercado siempre te va a recordar y te va a poner los pies en la tierra. Eso, a pesar de que yo siempre aspiro a ser el mejor, siempre hay alguien por encima de mí, siempre hay alguien por debajo de mí. So, yo entendí que al final del día estoy neutral, porque a pesar de yo querer ser el mejor, siempre voy a tener alguien por encima de mí, siempre voy a tener alguien por debajo de mí. So, eso es lo que te puedo decir. Siempre aspira a más, siempre aspira a las estrellas, aunque llegue a la luna. Siempre, eso es una de las cosas, siempre utiliza riesgo, nunca opere sin stop loss, nunca estires tu stop loss, sigue tu plan de trading, sigue tu manejo de riesgo, sigue trabaja lo que es el control emocional, y como les digo, el control emocional solamente lo vas a poder trabajar hacia la ejecución que tú hayas hecho. Ya en varias ocasiones, como les digo, ya yo había pasado por acumulaciones similares. Mi acumulación más grande en el oro fue, fue esta zona de aquí, donde el precio estuvo alrededor de 3 meses y terminó dándonos el movimiento que estábamos esperando. Pues ahora no ha sido, para mí, no ha sido uno de los mejores años. Tuvimos un mes glorioso, tuvimos un 2025 glorioso, tuvimos un enero 2026 glorioso, pero febrero no ha sido tan bueno, marzo no fue tan bueno, abril no ha sido tan bueno, y lo que va de mayo pues tampoco ha sido tan bueno. Lo que sí les puedo decir es que, a diferencia de muchos, he podido mantenerme en el tiempo, y he podido mantenerme en el tiempo porque he hecho las cosas de la forma correcta. A pesar de haber cometido errores, nunca he excedido los riesgos que me permitan quedarme sin capital para seguir operando. So, por eso para mí el manejo de riesgo es tan importante. Eh, y eso pues lo trabajamos más en lo que viene siendo nuestro programa de Aaron Consistency, donde es un programa donde tenemos 2 días de intensivo, tienes una comunidad de WhatsApp, eh, con un entorno de estudiantes que están en ese proceso hacia la rentabilidad. Tenemos una sesión semanal de preguntas y respuestas para seguir reforzando todos los conceptos que se trabajan en el intensivo. Tenemos un día a la semana de trading en vivo. Adicional, tienes un bono donde vas a tener acceso a la comunidad detrás del espejo, una comunidad de mindset donde vamos a elevar eh, tu nivel de conciencia, donde te vamos a ayudar a trabajar con tu identidad, donde te vamos a dar acceso a un reto de 90 días, 90 días detrás del espejo. Es un reto donde vas a tener 90 microacciones que te acerquen a tu poder construir esa nueva identidad, que es la que es capaz de sostener los resultados a largo plazo. Porque al final del día no solamente llegar, tú no quieres llegar a la montaña y de ahí derrumbarte. Tú quieres llegar, tú quieres mantenerte y tú quieres seguir escalando montañas. So, la manera de poder hacerlo no es trabajar solamente la ejecución o no solamente trabajar la mentalidad. Es cuando trabajas ambas, es que te puedes elevar y puedes trascender. No solamente es trabajar la mentalidad, trabajar los hábitos, trabajar la alimentación, trabajar el físico, trabajar la creación de relaciones, trabajar la comunicación, que como hagas algo, haces todo, porque el único que te va a acompañar por el resto de tu vida hasta que te mueras eres tú. Son la persona que realmente te va a llevar al lugar que tú quieres, eres tú. El mercado es una herramienta que te permite acelerar ese proceso. Pero si tú no estás bien contigo mismo, el reflejo que tú vas a mostrar en el gráfico es ese. Si eres una persona ansiosa, vas a ser ansioso en el mercado. Si eres avaricioso, vas a ser una persona avariciosa en el mercado. Todo lo que tú seas es lo que vas a reflejar en el mercado. Por eso mayoría de personas no es que no sepan hacer dinero, es que se han vivido una película de que se quieren hacer ricos el mes que viene
y por eso nunca lo logras. Cuando tú divides una meta grande en micrometas, vas a ver que es mucho más sencillo y una vez que estés dentro, vas a ver que el camino se va a ver mucho más rápido porque la claridad que te permite hacer las cosas en un paso a paso y tener una meta real que puedas constatar y de ahí ir a la otra y a la otra y a la otra, es el mejor regalo que tú como persona te puedes dar. Es el mejor amor propio que te puedes dar. So, si este contenido te gustó, te invito a que le des like, te suscribas a la campanita, comentes lo más que te gustó y en el segundo enlace de la descripción te vamos a dejar nuestro WhatsApp para que nos digas en qué punto del trading te encuentras, qué es lo que no te está dejando avanzar y que nosotros podamos darte o recomendarte el servicio que más te convenga. Y si en el momento no puedes acceder a ninguno, que sigas viendo nuestros videos del canal de YouTube para que te sigas transformando y puedas tomar la mejor decisión. Nos vemos en un próximo episodio.